Voy a decir algo que tanto a personas cristianas como a brujitas les va a incomodar. Hola, soy Bruja Ámbar Sofía. Si eres recurrente o nueva en el canal, bienvenida al Diario de una Bruja, el aquelarre donde hablamos de tarot, espiritualidad y brujería. Hoy vamos a estar abarcando el muy prolongado debate sobre el de si una persona cristiana puede practicar brujería o de que si una bruja puede ser cristiana y todo ese merjunje que nunca ha llegado a una conclusión concreta. Mi propósito con este video no es decir la verdad absoluta. Obviamente voy a tener mucha gnosis personal y muchas opiniones personales en todo este análisis que he hecho, pero sí te invito a que si en algún momento del video comento algo que no es de tu agrado y te genera rechazo, no te salga del video. Porque aunque en algún momento mencione algo que sea como medio... yo créeme que voy a tratar de desglosar todos los puntos que yo menciono para que tú no te quedes pensando como que yo dije algo como que fuera de base o algo por ese estilo. Espero que el ruido de la construcción no se esté escuchando porque realmente puse la cancelación de sonido, pero esperemos que en este caso se haga magia para que no se escuche. Si se escucha, lo siento. Así que bueno, les invito a quedarse hasta el final de este análisis y que no se lleven del impulso de que si dije algo que no va con ustedes, de una vez vayan a comentar o se salgan del video. Quédense hasta el final, saquen su conclusión y les invito a efectivamente a dejarme un comentario de cuál es su posición ante el tema y de la opinión que tienen del mismo análisis que hice, porque realmente me gustaría mucho escuchar diferentes tipos de vista y de análisis también de su parte. Voy a decir algo que probablemente incomode a muchos cristianos y a la vez a brujitas, porque honestamente ambos lados tienen la costumbre de simplificar demasiado este tema a un punto de volverla irreconocible. Las iglesias muchas veces convierten el tema en el de tarot es malo, las velas son malas, los rituales son del diablo, san se acabó, fin del sermón, ya no se puede hablar más. Por otro lado, las personas espirituales se llevan mucho de que, o simplifican mucho el tema de que Dios es amor, Dios conoce tu intención, todo es intención, todo es energía, y como que lo aguan mucho, quitando todo el contexto histórico y hasta teológico de la misma estructura de lo que viene siendo Dios y la misma iglesia, la misma religión. Entonces, es como que hay de ambas partes un quita y pon, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Recuerden, yo voy a estar mencionando algunos puntos personales para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Personalmente, ambas respuestas, tanto de las personas cristianas como de las brujitas, yo siento que están muy flojas. Porque para este tema la pregunta no es superficial, de que se puede practicar magia si tú eres cristiana. Porque no es una pregunta de si tú puedes esconder el tarot bajo la Biblia y fingir que nada pasó, o de seguir sobreviviendo emocionalmente. Para mí es una pregunta mucho más profunda, incómoda, porque realmente lo que estás preguntando es, ¿pueden dos maneras de pensar distintas coexistir para entender lo sagrado sin romperse entre sí? Y esa conversación requiere mucho más que un versículo ahí tirado sin contexto, o de que un reel en redes sociales espiritual diciendo que todo viene de Dios. Porque no. No todo sistema espiritual dicen las mismas cosas, ni todos los rituales hacen lo mismo. No toda práctica cabe dentro de cualquier cosmología religiosa solo porque te hace sentir cómoda o conectada dentro de ella. Y yo sé que eso no es como el discurso común o popular, porque se ha querido vender una espiritualidad y también una religión muy abierta de que por yo ser espiritual y creer en Dios, pues entonces es la verdadera espiritualidad, porque conecto con este ser supremo. Hombre, es otro tema. Y a la vez no sigo el canon religioso, no sigo las estructuras limitantes o la adoctrinación religiosa. Pero vamos a hablarlo claro. Antes de hablar de brujería, de tarot, de pecado, vamos a hacer una pregunta directa. ¿Qué significa para ti ser cristiana? Obviamente yo no estoy siendo sarcástica, hablo en serio. ¿Para ti qué es ser cristiana? Aquí yo quiero ser precisa porque mucha gente dice soy cristiana, pero no saben verdaderamente qué peso lleva eso y qué contexto trae, qué peso histórico carga. Y ser cristiano puede significar muchísimas cosas diferentes, como yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios, crecí en la iglesia, creo en Dios pero no en la religión, sigo la Biblia literalmente, soy mística, soy católica espiritual o soy católica al pie de la letra. Soy espiritual pero conecto con Cristo. Y todas esas personas pueden usar exactamente las mismas palabras, soy cristiana, ¿verdad? Habitando universos completamente paralelos y diferentes. Entonces no podemos definir esta conversación sin
definir el terreno, porque la respuesta va a cambiar dependiendo con qué cristiano o con qué tipo de cristiano estemos hablando. Y para mí aquí viene lo fuerte, porque muchas personas quieren meter la palabra cristianismo o de soy cristiana sin verdaderamente ver lo que el cristianismo histórico enseña realmente sobre la magia. Y muchas iglesias quieren condenar la magia sin entender la complejidad de los rituales, los símbolos, la energía que existen dentro de su propia historia. Entonces sí, hoy vamos a incomodar a todo el mundo equitativamente. Yo quiero decir algo importante. Mucha gente no llega a la brujería, a la magia, al esoterismo, a todo este mundo espiritual, no necesaria o obligatoriamente desde la maldad, la oscuridad, el deseo de venganza. Que si bien hay gente que sí ha llegado ahí por eso, no es como el requisito que se le obliga o se le exige a todo el mundo cumplir para toda entrada en la brujería. Muchas personas llegamos desde el hambre, del conocimiento, de la curiosidad, de entendernos, de querer ver el mundo desde una perspectiva diferente, o hasta de simplemente poder de poder controlar mi vida, de poder tener como una herramienta que permita el yo manejar las circunstancias a mi modo, porque hay muchas personas que entran desde la necesidad de autonomía, de independizarse, desde sentir que la religión les ofreció obediencia y ellos buscaron libertad. Y eso es importante marcarlo, porque muchas personas quieren pintar la brujería como algo maligno y directamente voraz, volátil y malvado, cuando la mayoría de personas estamos en esto porque queremos adentrarnos. Obviamente no estoy quitando a las personas que sí lo están haciendo de esa manera, pero hay muchas que están buscando como la verdad interior con este tipo de herramientas. Porque honestamente yo estoy cansada de conversaciones donde la única herramienta teológica es demonizar todo lo que no entienden para no tener que pensar. Y no es así. La mayoría de personas que leemos el tarot de verdad no creemos que andamos firmando un contrato con el diablo a las 3 de la mañana. La mayoría de personas que hacemos magia no andamos siquiera pensando en que si Dios se está ofendiendo o no, porque nuestra práctica no está centralizada en un solo ser supremo y divino, simplemente está centrada en nuestro poder propio. Entonces la gente que practica magia no anda pensando en que anda rechazando conscientemente a Dios. Al revés, muchos sienten exactamente lo contrario, porque al encontrar esta verdad interna, no la verdad absoluta, la interna, ven y hasta entienden mucho más a Dios, no la iglesia, a Dios como ser que es verdaderamente omnipotente y todo. Y ahí es donde muchas personas, adentrándose en la espiritualidad, se unen hasta mucho más a Dios, porque comprenden y conectan o entrelazan como toda esa experiencia espiritual personal con la misma presencia de Dios, el amor y todo lo que Él trae. Muchas personas sienten que se están acercando a algo sagrado y si tú no lo entiendes, entonces tú no estás preparado para tener esta conversación. Pero aquí es donde también muchas brujas se van en la conversación y sí, ahora nos toca incomodar al lado espiritual, porque aquí yo dije que vamos a incomodar a todo el mundo equitativamente. Hay algo que muchas personas espirituales hacen, que no veo muchos hablando del tema, y es que ellos intentan reconciliar sistemas que tienen mucha tensión y que son profundamente distintos, sin querer mirar verdaderamente la incompatibilidad que hay entre ellos. Y yo no estoy hablando solamente de gustos, yo estoy hablando de estructura teológica, porque hay una verdadera diferencia entre yo practico ambos caminos, pero yo sé y estoy consciente del conflicto que hay entre ellos, y todo lo mismo realmente, todo es energía, todo es intención al final del día, porque no todo lo mismo, no todo cabe dentro del mismo bowl espiritual, porque no todo conflicto espiritual o religioso se va a resolver tú diciendo solamente Dios conoce mi intención y punto, porque la intención, aunque importe, no borra las diferencias cosmológicas que hay entre los dos caminos. Voy a explicarlo. El cristianismo tradicional tiene una estructura muy clara. Está Dios, que es una autoridad divina, sagrada, que no se cuestiona, discernimiento, devoción y una relación con lo invisible dentro de un marco muy específico. Entonces cuando a eso tú le metes hechicería, rituales, tarot, adivinación, poder mágico y qué sé yo, cristales, todo ese tipo de cosas, ya tú no estás hablando simplemente de otra herramienta, ya ahí tú estás hablando de otro lenguaje religioso, bueno, tal vez otro lenguaje espiritual, porque la brujería no es una religión. Entonces yo voy a decir algo ahora que probablemente moleste a ambos lados,
El tarot no tiene un significado universal. Fingir que sí tampoco ayuda a esta conversación. Hay personas que utilizan el tarot como simbolismo, una psicología narrativa, reflexión, autoexploración. También hay personas que utilizan el tarot como una meditación arquetípica. Y hay personas que utilizan el tarot como una consulta espiritual ya más predictiva, mirar hacia el futuro, que me entere yo de cosas que no sé, buscar una verdad, enterarme de chismes, tú sabes, como ya mucho más predictiva, vamos a decirlo de esa manera. Y hay personas que lo utilizan de manera evolutiva, como dije ahorita, algo más de exploración interna, de yo conocerme mejor, de yo saber por qué lo que yo estoy pasando, desde un punto de vista un poquito más espiritual, tú sabes, como que más autoexplorativo. Y no exactamente la misma práctica. Entonces, cuando la iglesia condena el tarot como si fuera una sola cosa, está simplificando toda la estructura de lo que viene siendo la adivinación o del tarot. Pero cuando alguien dice que eso es solo un cartón con dibujito, muchas veces también está simplificando todo lo que conlleva el tarot. Porque claramente para muchísima gente no es solamente un cartón con dibujito, tiene significado, tiene historia, base, símbolos. O sea, es mucho más pesado que un pedazo de cartón. Entonces hay que ser adultos espiritualmente y llamar las cosas como son. Ahora yo quiero meter el dedo en la llaga histórica, porque honestamente el cristianismo no tiene la mano tan limpia como mucha gente quiere pintar. Durante muchos siglos el cristianismo bebió de muchas prácticas mágicas, como los rituales, aceites, reliquias, santos, oraciones benditas, exorcismos. Tú me vas a decir a mí que eso no es un ritual. Y yo no estoy diciendo que todo esto literalmente sea brujería, para que no te me asuste, ¿oíste? Lo que verdaderamente yo quiero decir es que la línea entre la religión y la magia es mucho más fina de lo que mucha gente quiere pensar o hasta que le enseñaron en las iglesias o en su grupo de oración. Reconocer eso tampoco te va a hacer menos cristiano tampoco, porque yo veo muchos cristianos que se ponen a la defensiva desde que los hacen cuestionar su doctrina. Porque, vamos a ser honestos, a los cristianos le enseñan a no cuestionar. Y yo no los culpo porque, como ex cristiana que soy, entiendo de dónde viene toda esa doctrina de no cuestionar, de no profundizar y de que cuando venga una persona a retar tus creencias, tú te pongas a la defensiva naturalmente, porque es todo lo que tú conoces, es todo lo que para ti hace sentido. Y cuando viene alguien a decirte que lo que tú estás pensando o lo que tú crees no es tan transparente como tú pensabas que era, pues es natural que se pongan a la defensiva. Y como dije, esto no destruye el que tú seas cristiano, solamente estoy destruyendo narrativas muy simplistas que se divulgan con demasiada frecuencia. Pero ojo, que la línea haya sido muy fina entre la religión y la magia por historias y siglos, no significa que eso compruebe su compatibilidad. Porque aquí hay mucha gente que luego hace un salto lógico muy extraño y dicen que, tú ves, entonces el cristianismo siempre ha tenido magia, caso cerrado. No tan rápido, mi amigo, no tan rápido, porque que exista un ritual y toda una estructura mágica dentro del cristianismo no las hace automáticamente compatibles. Porque desde la perspectiva cristiana clásica, la discusión nunca fue de que había velas, humos, inciensos, rituales y objetos sagrados. Es como que viene desde la pregunta de dónde viene esa autoridad espiritual. Y aquí es donde viene el choque de opiniones, porque entonces para las personas cristianas, de Dios, pero para las personas que son espirituales, de alguna deidad, de mí, del universo, y para la gente cristiana, porque no hace coherencia con lo que dice en su doctrina. Entonces, ¿se puede practicar magia si tú eres cristiana? Mi respuesta es que realmente sí. Hay personas que hacen ambas cosas. Obviamente han existido históricamente a lo largo de los siglos, y venía a decir que no, o que eso no existe, sería honestamente muy ignorante de mi parte, porque las brujas cristianas o personas cristianas que practican magia han existido históricamente, eso no está en debate, ¿ok? Aquí yo siento que la pregunta importante vendría siendo si la mayoría del cristianismo histórico encuentra compatible la brujería dentro de su dogma. La respuesta generalmente es no, y fingir que la respuesta es otra sería mucha falta de precisión y de que venga alguien a querer meter mucho su pensamiento propio, su gnosis personal en lo que quieren creer con lo que verdaderamente es. Ahora, si tu cristianismo es distinto, si tu conexión con Cristo es autoridad espiritual y una experiencia religiosa distinta, quizás tú sí encuentres una integración en ambos mundos, pero esa es tu experiencia. Pero también yo creo que vale la pena tener suficiente honestidad para preguntarse, ¿yo estoy reinterpretando el cristianismo a mi manera o a lo que me conviene?
¿Lo estoy expandiendo o estoy intentando unir un sistema que en cierto punto verdaderamente sí chocan? Y quizá tal vez la pregunta no sea que qué yo puedo hacer para que Dios no se enoje, sino qué visión del mundo yo estoy habitando realmente, qué yo creo sobre el poder, sobre la autoridad, sobre lo invisible, sobre Dios, sobre el conocimiento. Porque a veces yo siento que muchas personas quieren respuestas muy binarias, como lo mejor de todo mundo, para evitar hacer una reflexión ontológica mucho más profunda. Ahora yo voy a salir un poquito de el análisis neutral que he venido haciendo como de mediadora entre ambos caminos, y voy a adentrar un poco mi gnosis personal, ¿verdad? Mi opinión, lo que yo entiendo y todo eso. Porque sí, yo puedo reconocer que existen brujas cristianas porque han existido durante lo largo de la historia y siguen existiendo. Eso no está en debate. Personalmente, yo tengo una postura mucho más dura con este tema y es que yo no creo que una cristiana pueda ser bruja o una bruja pueda ser cristiana sin que verdaderamente haya una tensión o hasta una contradicción. Y yo no lo digo de que por la doctrina, yo lo estoy diciendo realmente por la historia que hubo entre la iglesia y las brujas, porque aquí todo el mundo sabe que la iglesia no inició con el pie derecho. El cristianismo no tiene una historia neutra con las brujas, tiene una historia sangrienta de abuso, persecución, violencia, tortura, literalmente acusaciones, o sea, de demasiado horror como para que hay decía ahora que como que nada pasó. O sea, alguien que venga con un argumento de que yo no estuve ahí, así que me importa, como que yo entiendo que eso sí se puede, y hoy en día han pasado siglos, que para qué todavía cargar con ese peso histórico, es ignorante. O sea, el que me diga eso a mí es una persona ignorante, porque a sinceridad es ignorar todo un acontecimiento histórico que no fueron de 2 días, fue de mucho tiempo, de que porque para ti no te parece y porque yo quiero hacer lo que se me pegue la gana. Y claro, o sea, no me malinterpreten, no es como que tú tengas que hacer, no que tú no puedas hacer lo que se te pegue la gana, pero ignorar todo un peso histórico, donde literalmente la primera impresión para el mundo espiritual de la iglesia fue matanza, violencia, imposición, histeria. Oye, no es como que se pueda decir que ve de alto. Entonces sí, a mí me genera mucha pregunta fuerte cuando alguien me dice que es brujo y al mismo tiempo cristiano, sin querer mirar de frente al pasado. Porque aquí no estamos hablando simplemente de combinar dos estéticas bonitas, porque que yo me he dado cuenta que está muy común como el de que los cristianos que quieran meterse luego en el misticismo, es más como con la estética de wow, una conexión divina, sagrada, con el universo y con Dios. Dios es el universo y de entonces de los cristalitos y un ambiente súper bonito. O sea, yo me he dado cuenta que la tendencia es que cristiano que se quiere meter a brujo es por estética. No estoy diciendo que todos sean así, pero sí he visto esa tendencia de que es como con una estética y de combinar dos mundos con solamente lo bonito. Claro, porque es lo más agradable, ¿verdad? Esto no quiere decir que nunca se pueda reconciliar y que la espiritualidad y la brujería no puedan ir de la mano. Pero sinceramente, sigue existiendo la casa de brujas, sigue existiendo un rechazo hacia la espiritualidad de parte de la iglesia, de parte de las personas cristianas. Entonces, querer fingir demencia, dije con que no, que eso no es así, que eso fue hace mucho, que eso fue algo de siglos para atrás, cuando hoy en día todavía uno no puede decir al libre viento, dije que uno es brujo por miedo a que lo puedan literalmente matar también. No damos nada. Yo no hablo de todas, pero yo siento que la tendencia se marca mucho en los cristianos que luego se quieren meter el misticismo con querer combinar la parte estética de ambos mundos. Entonces, Dios es el universo y las energías sagradas, meditación, cristales y como que solo la parte bonita, queriendo mezclar a la fuerza dos mundos que, aunque lo quieran negar, iniciaron en guerra. La iglesia generó toda una primera impresión al mundo espiritual de persecución, de violencia, y que el sol de hoy sigue sucediendo, porque esto no fue un tema de que pasó hace varios siglos y ya se quedó en el pasado. Sigue hoy sucediendo. La casa de brujas, la iglesia no reconociéndonos, la iglesia rechazándonos, fomentando miedo todavía. Entonces, no se puede ignorar todo un contexto que sigue siendo actual solo porque para mí parece ser bonito y a mí me gusta y yo no quiero abandonar el marco religioso para no sentir que estoy pecando y quiero como a la fuerza hacer mi voluntad. Entonces, no me hace sentido. Y a veces yo siento que lo que las cristianas quieren hacer es jugarse brujas, y aunque suene feo,
siento que es así, porque no sueltan el filtro cristiano que les inculca la misma doctrina para ver el mundo, y todo es con base de que si algo es bueno, si algo es malo. Entonces ahí donde tú vienes a escuchar muchísima bruja diciendo que el oscuro es malvado y maligno y que lo de luz es santo, sagrado y bendecido. Es un fenómeno que yo veo muchísimo de cristianos que se meten a la magia, a la brujería, y es como con una doctrina, con unas reglas cristianas, que por eso es que muchas brujas hasta le generamos como ese rechazo a la Wicca, que es una religión. Consta, la Wicca no es brujería, es una religión que se agarra y bebe de demasiada cultura al mismo tiempo, porque hicieron una apropiación durísima cultural, así mismo como con la religión. Y mucha gente cree que la brujería es Wicca. Por favor, no. Ese ha sido el análisis por el día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de darle like, comentar con respeto tu opinión y unirte al canal El Diario de una Bruja. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Bruja Ámbar Sofía.